bienvenidos a la SEC Te Lleva al Congreso Europeo de Cardiología 2023, que se está celebrando actualmente en Ámsterdam. Os presento los resultados del estudio STEP, que busca evaluar la eficacia y seguridad de semaglutida en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada y obesidad. Como sabéis, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada van a presentar un fenotipo de obesidad o sobrepeso y esto va a condicionar tanto el desarrollo como la evolución de su enfermedad. Sin embargo, no se ha estudiado un tratamiento específicamente dirigido a la obesidad en este tipo de pacientes. Sabemos que el análogo de GLP-1 semaglutida ha demostrado reducir de forma significativa el peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, así como efectos favorables en los factores de riesgo cardiometabólicos. El estudio STEP busca evaluar la eficacia de semaglutida frente a placebo en términos de, como objetivo coprimario, cambio en el peso corporal a 52 semanas y cambio en los síntomas y en la capacidad física evaluada mediante los dominios clínicos del cuestionario de Kansas City a 52 semanas. Como objetivos secundarios van a evaluar el cambio en la distancia en el test de los 6 minutos y un compuesto jerárquico que van a analizar mediante el método de Win Ratio, en el que se incluye el tiempo hasta mortalidad por cualquier causa, número y tiempo a este evento por insuficiencia cardíaca, ya sea hospitalización o visita a urgencias, y diferencias en el cuestionario de Kansas City en los resultados del test a los 6 minutos. Asimismo, van a analizar los cambios en la proteína C reactiva. El estudio STEP es un estudio internacional, multicéntrico, doble ciego, en el que van a aleatorizar a 529 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, a la administración de 2,4 miligramos de semaglutida subcutánea de forma semanal frente a placebo durante un total de 52 semanas. Entre los criterios de inclusión destacan la presencia de una fracción de eyección mayor o igual al 45%, una clase funcional de la NIJA entre 2 y 4, una puntuación en el cuestionario de Kansas City inferior a 90 y un test de los 6 minutos superior a 100 metros. Además, los pacientes debían presentar al menos uno de los siguientes criterios: elevación de las presiones de llenado, elevación de péptidos natriuréticos más alteraciones estructurales en el ecocardiograma, hospitalización por insuficiencia cardíaca en el último año con necesidad actual de uso de diuréticos o bien alteraciones estructurales en el ecocardiograma. Entre los principales criterios de exclusión destacamos la presencia de una hemoglobina glicada superior a 6,5, que se va a analizar en un estudio aparte en pacientes diabéticos. Estas son las características basales de los pacientes del estudio, que estaban balanceadas entre ambos grupos. La mayoría de los pacientes del estudio eran mujeres con una edad media de 69 años, un índice de masa corporal medio de 37, una fracción de eyección del 57% y una marcada limitación funcional, tal como reflejan los resultados del estudio del cuestionario de Kansas City y del test de los 6 minutos realizados de forma basal. Los pacientes presentaban una alta carga de comorbilidades, fundamentalmente fibrilación auricular e hipertensión arterial. La mayoría de los pacientes se encontraban bajo tratamiento con diuréticos, betabloqueantes y ECA-ARA2 o ARNIs. Un tercio se encontraban tratados con antagonistas del receptor de mineralocorticoides, si bien existía una baja representación de tratamiento con ISGLT2. En cuanto a los resultados del estudio, en el endpoint primario, los pacientes tratados con semaglutida presentaron un incremento significativamente superior en la puntuación del cuestionario de Kansas City en su dominio clínico frente a placebo, con una diferencia estimada de 7,8 puntos. De la misma forma, los pacientes tratados con semaglutida presentaron una reducción significativamente mayor en el peso corporal frente a placebo, con una diferencia estimada del 10%. En cuanto a los objetivos secundarios confirmatorios, se observó una diferencia significativa en el test de los 6 minutos a 52 semanas a favor de semaglutida. En cuanto al compuesto jerárquico, analizado mediante el método de Win Ratio, como hemos dicho, se observó un beneficio clínico superior, es decir, un mayor número de victorias de semaglutide frente a placebo, con un Win Ratio de 1,72 en todos los componentes, si bien se lideró por cambios en los resultados del cuestionario de Kansas City. Asimismo, se observó una diferencia significativa en la reducción de la proteína C reactiva a favor de semaglutide, con una diferencia estimada de 0,61 puntos.
En cuanto a los objetivos exploratorios, semaglutida se asoció asimismo a una reducción significativa de los niveles de NT-proBNP a pesar de esa reducción observada en el peso, así como a menores eventos de insuficiencia cardíaca frente a placebo. En los pacientes tratados con semaglutida se observó una menor incidencia de efectos adversos graves frente a placebo, si bien se observó una mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales. La incidencia de discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos graves fue similar entre ambos grupos. Como conclusiones, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y obesidad, la administración de semaglutida a una dosis de 2,4 miligramos mejora los síntomas y la limitación funcional, reduce la inflamación y produce una reducción significativamente superior al peso frente a placebo. Semaglutida se asoció asimismo con una reducción significativa de los niveles de NT-proBNP a pesar de la reducción acompañante del peso y a menores eventos por insuficiencia cardíaca frente a placebo como objetivos exploratorios del estudio. Semaglutida fue bien tolerado en el presente estudio con menos eventos adversos graves frente a placebo. Estos resultados en conjunto sugieren la incorporación de semaglutida como una nueva herramienta en el arsenal terapéutico de nuestros pacientes con obesidad e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y esto es todo, muchas gracias. Seguimos analizando estudios en la SEC te lleva.